Pues nada, viernes 9 de diciembre del 2019, desde el 24 de abril de 2017, la Suprema Corte de Justicia autorizó el uso de armamento militar por parte del gobierno de los Estados Unidos en mi contra. Mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores. Estoy bajo un ataque directo del gobierno de los Estados Unidos al colapsarlo. Logré establecer el artículo 2 de la Constitución Política del gobierno de los Estados Unidos, que establece la máxima traición hacia el financiamiento al terrorismo, y logré detectar a Hillary Clinton directamente estableciendo un pacto con Carlos Salinas por aquellos ayeres de los 1999, en donde se generó mercadolibre.com y se generó mercadopago.com con la complicidad de todas las agencias financieras y con la complicidad de todos los bancos en el estructurado nuevo orden mundial, donde todos los medios están jugando el papel más importante en esta historia, registrando la situación. Tengo un dispositivo en mi cerebro, soy un esclavo MK Ultra, soy un experimento humano de los tantos y de los cientos y de los miles que se realizan en México. Tengo mi mente conectada directamente a computadoras que Televisa mantiene en control, en un asunto más allá de la seguridad nacional, porque detecté al CISEN entregando nuestra patria y matando a los mexicanos. Soy el primer sobreviviente de la seguridad nacional del país, y en un sistema emergente las Naciones Unidas, la Suprema Corte de Justicia, la masonería, el nuevo orden mundial, el Estado Islámico, el Vaticano, la CIA, la Interpol, el FBI y todas las agencias internacionales tomaron el control de un dispositivo que tengo instalado en mi cerebro bajo un protocolo de guerra ilegítimo. La Suprema Corte de Justicia permite a Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, realizar un show snuff para la Suprema, para la ONU misma, para la supremacía blanca. Detecté un sistema en el que Mercado Pago y Mercado Libre transfieren todo el dinero de México hacia el extranjero. Mercadopago.com es la moneda virtual del nuevo orden mundial. Un sistema interbancario autónomo que toma el control del peso mexicano, lo devalúa y genera un impuesto del 13% en cada una de las ventas en el comercio nacional, que de por sí está colapsado, pues representa la toma de las rutas de comercio por el gobierno de Argentina para el financiamiento del Estado Islámico. Apliqué el artículo 108 de la Constitución Política el 22 de abril de 2017 en los correos del Senado mexicano. La Suprema Corte de Justicia, pues colapsó la Constitución Política, decidió abolirla, decidió mostrar obediencia a la masonería y sometimiento, y entregó nuestro país en conjunto con la Secretaría de la Defensa, que pues nada, obedece a las órdenes y las indicaciones de Rocío López Ruelas. Desde hace, 3 años, estoy sometido por gobiernos extranjeros al uso de la fuerza bélica para anular mis derechos constitucionales, que no están sujetos a ningún tipo de negociación al ser inalienables. El Estado Islámico accedió a liberar este país desde hace más de 2 años en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue sorprendido por las Naciones Unidas, la máxima autoridad en los bancos. Le permitió a Enrique Peña Nieto el uso de una plataforma, mercadopago.com, para desviar todo el dinero a través de MIT, el mismo que fue pues representante a candidato a la presidencia de la República en unas elecciones ficticias erróneas, totalmente manipuladas por la comunidad internacional, siendo el principal agente financiero del Estado Islámico, pues se le dio la capacidad y la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Un año después, estamos aquí todavía atorados, estamos ya a un año de haber perdido el país. Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, mantiene conectado mi cerebro a sus computadoras, pretendiendo que yo tengo que entregarle una revolución de forma forzada, porque la Suprema Corte se negó a atenderme en flagrancia el 24 de abril de 2017 cuando un operativo falló. ¿Qué pasa en mi cabeza? Tengo a 2 personas hablando todo el tiempo, induciendo una esquizofrenia, una enfermedad mental terrible, porque detecté cómo la abolición de la Constitución Política es viable a aplicar el artículo 136 bajo los contratos ilegales e ilegítimos de Mercado Libre y Mercadopago.com, que el gobierno de Argentina estableció de manera forzada en todas las instituciones, en la mayor patraña, en la mayor estafa de las Naciones Unidas, en la secta masonería, que a través del milenio, del nuevo cambio al año 2000, estableció un sistema de comercio en la toma de las rutas comerciales, que viene también en un ataque bélico militar a las Torres Gemelas, en donde Visa y Mastercard, a través de la nueva reformación interna de los sistemas interbancarios a través de este atentado, estructura mercadopago.com como una moneda ilegítima, una moneda ilegal que toma en consecuencia las monedas de 16 países, y se revela cómo esto es
para financiar esos grupos terroristas, Al-Qaeda, el Estado Islámico y algunos otros que están siendo financiados directamente con mercadopago.com en la nueva reorganización del globo, donde las páginas de comercio como eBay o los sistemas de pago como PayPal son más que una estafa y una patraña de las Naciones Unidas, porque arrebatan las rutas de comercio, arrebatan el producto, la microempresa, en una trampa que anula los tratados internacionales comerciales. Y al descubrir todo esto, pues las Naciones Unidas no está muy contenta. Ellos tienen proyectos, tienen la migración de forma intencional, devaluando las monedas. De forma intencionada, el peso mexicano ha sido devaluado 20 veces más allá de su capacidad, para así someterlo al dólar, y el dólar se toma como una moneda nacional. En consecuencia, 1 más 1 resulta en menos 36, cuando el dólar pues nos supera por mucho. Las Naciones Unidas, la Suprema Corte y todos aquellos que han arrebatado investigación se la han entregado a Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, que con uso de armamento militar de la Tercera Guerra Mundial me ha sometido durante 3 años para impedir que pueda hacer algo por este país, porque jurídicamente logré la soberanía nacional al invocar el artículo 39 constitucional en medio de un operativo de extradición donde el Senado mexicano y los líderes de partidos políticos fueron descubiertos entregando el petróleo directamente a los gobiernos de la OTAN a través de la reforma energética, en donde bajo el argumento que 3 líderes de partido y un presidente no pueden hacer una modificación constitucional, se toma a Pacto por México como la evidencia de un acto de dictadura y se establece pues el patrón de esclavitud bajo la abolición de la Constitución y toda la complicidad en los sistemas geopolíticos para arrebatar a los mexicanos, tras una legislación espuria, todo lo que nos pertenece, así elaborando reformas o modificaciones constitucionales que no confieren a la soberanía de esta patria, no se llevan a cabo en concuerdo a la Constitución, pero con la complicidad de la Suprema Corte y con la complicidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estas jamás se revisan, y a quien se atenga o se adhiera a la Constitución en crudo, se le agrede de forma militar. Soy sobreviviente a los ataques de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En abril del 2016 establecí el patrón de esclavitud y denuncié a Enrique Peña Nieto por esclavitud, denuncié al gobierno de Argentina por invasión, por tomar las rutas comerciales, así pues estableciendo que nuestra patria había sido arrebatada por gobiernos extranjeros con simples contratos que nunca han sido revisados. Lo mismo con Uber, lo mismo con Rapid, lo mismo con todos estos servicios que a través de una aplicación con un contrato que no existe, le arrebatan el trabajo a empresas mexicanas que obligan a pagarle impuestos disfrazados de comisiones, que establecen el patrón que el nuevo orden mundial está utilizando para llevarse todo nuestro dinero. Cepomex, nuestra agencia de correos, está obligada pues a entregar cada uno de los paquetes de nuestro comercio nacional, porque para eso lo tenemos. Está obligada a tener los mismos estándares de calidad que cualquier otra agencia de paquetería, pero vivimos bajo un monopolio y bajo un boicot estructurado en donde la Secretaría de Economía, Cepomex, la Secretaría de Agricultura y todas aquellas que deberían de estar encargadas de hacer un gran país están en boicot, porque todas están siendo manejadas desde el Pentágono. Desde el 24 de abril de 2017 establecí el patrón que anula la Constitución política de los Estados Unidos por el gobierno de Argentina, y emergieron todas estas situaciones clandestinas de la secta masonería, donde Banamex directamente junto con el gobierno federal, las tiendas Oxxo, Coca-Cola y los bancos y pues las multiempresas me agredieron, mantienen drones violando el espacio aéreo de nuestro país. Tengo un dispositivo en el área cortical de mi cerebro que transmite todo lo que veo, hablo, escucho, pienso. Tengo una cápsula de veneno en el cerebro y no me voy a callar y no me voy a detener porque lo logré, los vencí. Desde el 24 de abril del 2017, Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa y la Suprema Corte de Justicia, hacen uso de armamento militar en mi contra, porque establecí el patrón para lograr el artículo 39 en su absoluto, eliminando los 3 poderes que representan a la nación: ejecutivo, legislativo y federal, hacia los partidos políticos, hacia toda la estructura política, y bajo la figura de Guardia Civil Mexicana, Guardia Civil Nacional, me establecí como el representante del pueblo de México utilizando la Constitución política. En un intento desesperado, la Suprema Corte de Justicia estableció un protocolo de guerra en mi contra, un comité infame que me mantiene conectado a computadores y a través de la Deep Web informa a las Naciones Unidas y a las agencias internacionales de inteligencia de esta situación, perturbando mi mente, manteniéndome conectado a la voz de Rocío López Ruelas, que se ha encargado de establecer un patrón de postrauma, de efecto postraumático, a través de un juicio que realizó para el Estado Islámico, en donde me sometió a una tortura extrema, introduciendo imágenes como si yo fuera una rata, vaya,
de violaciones, de pedofilia, de situaciones que ellos están utilizando para generar snuff, de pues manipulación mental en su absoluto, con un dispositivo MK Ultra que me fue instalado por el gobierno de los Estados Unidos a través del Estado Islámico bajo la petición de Enrique Peña Nieto por establecer la esclavitud e imponer una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este sistema es empleado en los más grandes ataques terroristas, manipulando a madres a asesinar a sus propios hijos, manipulando a estudiantes a matar a todos sus compañeros, y siempre tiene fines y tintes políticos, manipula leyes y pues va encaminado al sacrificio humano. Es por eso que nuestro país está sometido y está hundido en la migración, está hundido en la pobreza, está hundido en el hambre. La secta masonería, simplemente por creer que es supremacía blanca y considerarnos inferiores, ha destruido nuestras vidas, ha destruido nuestros patrimonios, y en estos momentos Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, arrebatando mi trabajo, logró someter a las Naciones Unidas y con un dispositivo, con una simple computadora, mantiene el control de la política internacional, manteniendo la censura de esta investigación, amenazando mi vida, amenazando la vida de mis familiares, amenazando a todos los que estamos en esta situación. Ella ha logrado pues mantenerse ya por 3 años como el verdadero presidente de México bajo una dictadura donde no existe la soberanía de los partidos, ni siquiera existe un sistema estructurado de política. La Suprema Corte generó la mayor conspiración que llevó al colapso a nuestro país, y México ni siquiera es viable políticamente sin una constitución política que tiene 3 años bajo abolición. Nuestro país terminó siendo la colonia bajo conquista en la nueva invasión de los Estados Unidos, que a través de las redes, que a través de los sistemas, la tecnosecta masonería, pues logró esclavizar a la sociedad bajo la burla de que ésta no se daría cuenta, y los que se den cuenta pues seremos cazados, seremos amenazados, seremos perseguidos y seremos humillados. En el centenario de la Constitución Política logré establecer un patrón que dio un golpe de Estado constitucional épico e histórico, y la Suprema Corte de Justicia mantiene esta evidencia en resguardo presuntamente bajo seguridad nacional, que no es más que la protección para la defensa de la masonería y de la supremacía blanca establecida a través de los partidos políticos. Los medios de comunicación pues hicieron negocio, arrebataron la evidencia, tomaron el control de un dispositivo que tengo instalado, elaboraron un sistema para la Deep Web y me han mantenido bajo tortura en un tipo de pruebas y realities que pues después de que el Estado Islámico intervino para defenderme y que ellos se detuvieran, han parado por más de 1 año, pero me sometieron a increíbles pruebas y de tortura y persecuciones solo por diversión y entretenimiento al defender mi constitución política, mi patria, mis derechos y los de mi gente, que han sido arrebatados de la posesión de sus pertenencias, puesto que el derecho de propiedad ha sido anulado directamente por la Suprema Corte y las Naciones Unidas en el sistema de mercadolibre.com, y ningún mexicano puede permitir esto, que un gobierno extranjero venga y nos arrebate lo nuestro con simples contratos y nos esclavice y nos quite nuestros autos y nos ponga a trabajar para ellos, simplemente en engaños de marketing barato, donde la Secretaría de Economía y la Secretaría de son los que están obligados a elaborar las aplicaciones que manejen las rutas de comercio y las rutas de transporte en este país. Si eso no le gusta a las Naciones Unidas, les invito a retirarse, a retirar todo el armamento bélico militar que tiene instalado en la población y nunca regresar. Simplemente los tratados han sido anulados y a nosotros no nos sirven asesinos, ni sicarios, ni mercenarios que se esconden atrás de mujerzuelas que pretenden ser periodistas y pues son realmente sicarios del gobierno federal, que ni siquiera es un gobierno, que es una agencia de inteligencia a través de las Naciones Unidas, obedeciendo a agentes externos que siempre atacan al pueblo y establecen derechos humanos como, pues no sé, como si fuera un safari, porque todo aquel que ponga y emita una queja en los derechos humanos es cazado y perseguido como si fuera un animal en esta nación. Una nación perseguida por las Naciones Unidas para arrebatarnos todo. Nos arrebató el petróleo, nos arrebató las rutas de comercio, nos arrebató cada puesto en el Senado mexicano para modificar nuestra Constitución, nos arrebató cada puesto en cada uno de los estados, en cada uno de los gobernadores, y nos arrebató la presidencia de México con uso de armamento militar para posicionar a Andrés Manuel López Obrador bajo la abolición de la Constitución política en el sistema de mercado libre, y no me voy a callar. Rocío López Ruelas no es el presidente de este país y jamás lo será, tampoco Andrés Manuel López Obrador, y si la Secretaría de la Defensa decidió ser la prostituta de las Naciones Unidas y cada uno de nuestros militares simplemente es una ramera, es una lástima que nuestros niños sigan ejerciendo honores a una bandera que no está dispuesto a protegerlos.